Bienvenidas, bienvenidos y vamos a hablar de la tan esperada actualización 1.9 de todas las herramientas de Serif, tanto Affinity Photo como Affinity Designer y Affinity Publisher. En la página tienen una pequeña sección resumida de toda la actualización, pero nosotros vamos a ir viendo punto por punto, tanto Affinity Photo, Affinity Designer como Affinity Publisher. Destacar que dentro de la actualización hay muchas correcciones de errores pequeños, optimizaciones, cositas pequeñas que realmente se agradecen y son buenas, pero que no me parece que merezca la pena destacar. Así que aquí voy a hablar de los puntos principales de cada uno. También recordar que tenemos un grupo de Facebook, Affinity en tu idioma, en el cual pues nos reunimos para compartir, comentar, por ejemplo, hablar de la beta que aún no ha salido, que ya vamos a hablar de ella, por cierto, también, hablar de errores que consiguen, y estamos siempre activos por ahí ayudando, además de, por supuesto, compartir los trabajos que realizan. También tenemos un grupo de Telegram, donde pues si quieren respuestas inmediatas o quieren una conversación un poquito más relajada, pues pueden pasarse por el grupo de Telegram. Y lo que decía de la beta, que la habíamos visto aquí, es que no se preocupen si ustedes tienen Windows y están sufriendo ciertos errores de la aplicación. La empresa ya está consciente y ya están trabajando en una nueva actualización para corregir esos problemas. Así que creo que en Mac OS y en iPad no hay tanto problema, pero en Windows hay muchos reportes de cierres por completo del programa y demás historias. Así que no se preocupen, ya están trabajando en la beta. Así que bueno, nada, vamos a comenzar. Vamos a ver primero las novedades que se comparten entre las tres aplicaciones y después vamos a ir viendo las novedades exclusivas de cada una de las aplicaciones. Y vamos a empezar con una de las más interesantes, o por lo menos una de las que a mí me interesaba más, y es la capacidad de cambiar la manera en la que se adjuntan los objetos que colocas dentro del lienzo. Si yo, por ejemplo, ahorita me vengo a archivo y le doy colocar y busco una imagen y la coloco, esa imagen quedaba dentro del documento de Affinity Designer y listo, quedaba metido dentro del documento, y al grabar pues se grababa con el documento, hacía que el documento pesara más, pero listo, era algo que estaba dentro, no había manera de cambiarlo. Ahorita cuando nosotros creamos un nuevo documento en las plantillas, tenemos aquí esto, política de ubicación de imágenes, lo cual nos permite definir si las queremos encrustar o enlazar. Encrustar es lo que ya estaba, es como siempre ha funcionado, y el enlazar es eso, enlaza la imagen fuera del documento, pero no la mete dentro de del archivo de Affinity. Entonces eso permite que si tú haces un cambio dentro de ese documento externo, el cambio se vea reflejado dentro de tu composición. Y tiene la ventaja de que el archivo ocupa menos. Dentro de Affinity Photo tenemos la opción de cambiar la política una vez el documento esté creado. Lamentablemente en Affinity Designer y Affinity Publisher no conseguí esta opción de poder cambiar la política después de creado el documento. Adicional a esto, en Vista tenemos el administrador de recursos que nos permite saber los recursos que tenemos dentro del documento y qué tipo de política tienen, si están incrustados o si están enlazados. Ahora tenemos la posibilidad de utilizar aceleración por hardware de la tarjeta GPU para agilizar los procesos que se realizan dentro de las aplicaciones. Nos vamos a editar, preferencias, y en rendimiento podemos activar la aceleración por hardware. Dos cosas importantes se deben cumplir para ello. La primera es que debemos tener el Windows actualizado a la última versión y debemos tener una tarjeta compatible con DirectX 12.0 a nivel de API.
En mi caso, pues mi tarjeta es vieja y tampoco tengo el Windows actualizado a la última versión, así que no puedo utilizar esta característica. Otra cosa interesante es que yo no sé si ustedes saben, pero la organización de los paneles que salen a la derecha y la manera en que está organizado todo es un estudio. En Vista Estudio ven que tenemos todos los paneles. Esos estudios están configurados de una manera predeterminada y podemos abrir y cerrar según necesitamos. Bueno, ahora tenemos la posibilidad de crear nuestra propia combinación y guardarlos como preset. Aquí podemos añadir un ajuste preestablecido. Una vez organizamos todos los paneles como los queremos tener y la manera en que los queremos, venimos aquí, ajuste preestablecido y escribimos un nombre. Vamos a poner test y aceptamos, y eso nos permite guardar un ajuste de preset de estudio. Venimos aquí a Vista, ajustes de estudio, y ves que ya tenemos nuestro preset, y en la parte final de administrar podemos borrar, cambiar nombre y hacer lo que necesitemos, además de aplicar si tenemos varias configuraciones hechas. En mi caso pues la voy a borrar porque yo lo tengo de manera predeterminada, pero es interesante poder guardar ahora la manera en que configuramos nuestra interfaz y tener varias configuraciones a la hora de trabajar. Ahora que tenemos la posibilidad de enlazar las imágenes, una manera de compartir nuestro trabajo con todos los documentos enlazados es utilizar la nueva opción de archivo y guardar como paquete. Esta opción no me aparece en Affinity Photo, no sé si es un bug o algo, pero pues destacar eso, que debería estar, no sé por qué no sale. La otra opción, y también súper interesante, es que ahorita podemos crear un pincel a partir de una selección. Vamos a venir a archivo, colocar, y vamos a colocar por ejemplo esta imagen que tengo acá, y simplemente pues la coloco. Destacar que tienen que ser píxeles, ¿ok? ¿Por qué? Porque cuando nosotros colocamos una imagen así esté incrustada, la imagen se crea como una imagen nodo, no se crea como píxeles. Para que sean píxeles tenemos que venir aquí y darle a rasterizar. Cuando una imagen es nodo, mantiene toda su resolución y no pierde resolución. Sería como una capa inteligente de Photoshop. Entonces, una vez rasterizada, nos tenemos que venir a la parte de píxeles, ya que la opción esta de crear pinceles solo funciona para pinceles de píxeles, no vectoriales. Entonces, una vez estamos acá, nos venimos, hacemos zoom y vamos a crear una selección loca aquí de esto pequeño, y tenemos una pequeña selección. Nos venimos aquí a los pinceles y creamos una nueva categoría. Y después de creada la categoría, si ya tenemos la selección hecha en una capa de píxeles, podemos venir aquí otra vez y decir aquí crear nuevo pincel desde la selección. Le damos crear y se crea un pincel utilizando esa selección. Vamos a venir aquí a seleccionar, anular selección, vamos a echar hacia atrás y vamos a eliminar esta capa. Y ahorita seleccionamos este pincel y nos venimos aquí al pincel y bueno, tenemos un pincel más. Pincel que por supuesto podemos venir aquí y ajustar todos sus parámetros. Así que digamos que ahora a partir de cualquier textura de cualquier cosa que esté en una capa de píxeles podemos crear nuestro pincel. Y como digo, es pincel completo, podemos ajustar todos los parámetros que normalmente ajustamos en un pincel. Ahora, al colocar las imágenes tenemos un nuevo menú para ajustar su proporción, su tamaño. Si nos venimos aquí a archivo, colocar, vuelvo a colocar la imagen y la coloco como yo deseo, arrastrando, haciendo clic para arrastrar y soltar, pues nos sale aquí arriba, como verán, este nuevo menú que está disponible en los 3 programas y nos permite ajustar la escala con precisión o hacer que esté a tamaño original, con lo cual es una manera muy cómoda de ajustar lo que estamos colocando dentro del documento. Adicional a eso, también tenemos en el menú archivo, a la hora de exportar, tenemos una vista previa. Esta vista previa solo está disponible en Photo y en Designer.
Vale sobre todo para mostrar fuentes, cómo se renderizan a la hora de crear el documento. Ahora vamos a ir aplicación por aplicación mostrando sus mejoras. Como dije al principio, hay muchas correcciones de errores y ajustes mínimos que, aunque se agradecen, pues son cosas pequeñitas. Aquí vamos a mostrar las cosas más destacadas de cada uno. Y empezamos por Affinity Designer y su herramienta de contorno que se invoca con la O. Vamos a crear un círculo perfecto y tenemos nuestro círculo. Si nos venimos a la herramienta, hacemos clic y sacamos hacia afuera, podemos sacar el relleno, toda la figura, o la podemos mover hacia adentro. Importante destacar que este cambio que estoy haciendo es independiente del color y del trazo que tenga. Se mantiene. Por ejemplo, nosotros aquí tenemos trazo. Vamos a exagerar un poco más ese borde que tiene la figura. Y vamos a regresar a la herramienta aquí de contorno y nos movemos, y ven que aunque yo cambio la disposición de la figura con la herramienta de contorno, mantiene el mismo borde que tiene, al igual que también por supuesto se mantiene su color interno independientemente de que use la herramienta. La ventaja también de la herramienta es que yo me puedo ir hacia cualquier otra figura y puedo ejecutar la herramienta otra vez, y si me vengo a la figura inicial puedo volver a cambiar. El cambio se mantiene, o sea, no se pierde una vez lo soltamos, y lo podemos editar cuantas veces necesitemos. Arriba tenemos el radio del desplazamiento que ocurre, el tipo de contorno. Por ejemplo, cuando yo doy hacia afuera tiende a redondearse, puedo decir que no lo quiero redondeado. El inglete, el remate de los puntos de los finales si es que es una figura abierta, y la manera en que se comporta el relleno. También tenemos la opción de expandir la apariencia. ¿Qué significa eso? Que perdemos lo editable. Si yo a este rectángulo expando la apariencia, ven que perdí la opción de editarlo y me quedan los nodos para editar directamente nodo por nodo. Así que es algo que deben tener en cuenta si quieren mantener la edición, no expandir la figura. Me parece una herramienta muy interesante y muy poderosa, que dicho sea de paso, antes de pasar a la siguiente, vamos a mostrarle algo interesante. Vamos a borrar los dos y vamos a regresar los parámetros a default. Venimos aquí al círculo, vamos a crear un círculo más o menos grande y le vamos a dar un valor negativo hacia adentro y le vamos a poner un color más o menos verdoso sin bordes, ¿ok? Y esta figura tal cual está la voy a duplicar 3 veces con control J y control J. Con la herramienta de selección las vamos a separar. Ustedes saben que si yo agarro y busco 3 objetos o varios objetos, no importa cuántos sea, y le doy aquí unir, eso es una operación que se realiza y listo, queda realizada y no hay manera de eliminarla. Pero si yo antes de tocar el botón mantengo la tecla alterar presionada y coloco unión, eso lo convierte en una figura compuesta, lo que significa que se mantiene activa la unión y se puede editar. Si yo ahorita doy clic sobre uno de los círculos, lo selecciono directamente, vamos a quitar la herramienta esta de alineación y puedo moverlo manteniendo el control presionado. Y ven lo que me permite hacer. Ven que puedo seleccionar las figuras y ven que se crea un efecto como de unión. Ven. Por cierto, con el control lo que hago es duplicarla. Si doy control y la muevo, ven que estoy creando más formas. Y pues ven que aquí como se siguen creando más formas. Y lo que estoy haciendo es como una especie de líquido que se logra gracias al contorno en forma negativa. Me parece súper interesante esta herramienta. Y lo que más me agrada es que mantiene la interacción de lo que haces, a menos que expandas la figura. Y lo último que nos queda de Designer es la manera de seleccionar
que es algo que mucha gente venía pidiendo y me parece básico a la hora de trabajar y por fin lo implementaron, que está aquí en la ventana seleccionar y podemos seleccionar lo mismo por el relleno, por el trazo y relleno, grosor, transparencia, o sea, por una característica, o la otra que es seleccionar objetos por los tipos de objetos que son. Vamos a ver el primero. Yo, por ejemplo, puedo crear aquí varios cuadros diferentes y a uno de ellos, a este, le voy a cambiar el relleno por otro color. Entonces yo, por ejemplo, selecciono este objeto y le digo seleccionar lo mismo por relleno, ¿ven? Y me selecciona los dos. Claro, obviamente en este caso, que es un ejemplo muy sencillo, pues obviamente es muy fácil la selección, pero cuando tienes un documento complicado, esto ahorra muchísimo trabajo, porque si tienes varias piezas del mismo color en muchos lugares y quieres cambiar todos los colores al mismo tiempo, pues con esto lo haces súper rápido. Igual selecciono este, vengo aquí a seleccionar lo mismo por trazo y como todos tienen el mismo tipo de trazo, pues se seleccionan, ¿ven? Y lo otro es por el tipo de objeto. Por ejemplo, si yo tengo varias curvas de estas hechas, que bueno, no les puse grosor, vamos a seleccionar las dos curvas y ponerles algo de grosor, ven, son curvas abiertas, vamos a hacer otra más y listo. Y venimos aquí a la selección de objeto, curvas abiertas y ven que me las selecciona todas. Por ejemplo, lo mismo si tenemos un documento grande y tenemos varias curvas abiertas para pequeños detalles de la ilustración, pues y queremos ajustar el grosor de todas a la vez, pues simplemente lo que digo, venimos aquí, selección del mismo objeto, curvas abiertas y podemos venir aquí al panel de trazo y ejecutar el grosor de todos al mismo tiempo. Esto era algo que no teníamos antes y estas dos opciones me parecen vitales a la hora de trabajar y gracias que por fin las tenemos. Ahora vamos con las novedades de Affinity Photo y empezamos con una de las más pedidas que no tenía lógica de que no existiera y es la posibilidad de colocar texto en un trazo. Venimos aquí a la herramienta pluma, vamos a colocar aquí y desplazamos el nodo, colocamos aquí y desplazamos para crear una curva más o menos rara. Ahí nos venimos al texto y como verán ahora sí, si hacemos clic en el texto, pues podemos colocar en la curva el dichoso y tan ansiado texto que antes solo se podía hacer en Affinity Designer y había que ir entre uno y otro para hacer estos cambios si estabas haciendo una composición dentro de foto. No tenía sentido que Affinity Photo no pudiera hacerlo de colocar un simple texto en un trazo. Como verán, el manejador verde ajusta el punto inicial y el manejador rojo ajusta el punto final, que si lo cambiamos podemos hacer que se invierta al otro lado. Ven, esto me parece tan básico que era increíble que no estuviera. Ahora la opción de licuar funciona como un filtro en vivo que se puede retomar de donde se dejó y también por supuesto se puede mudar el licuado de un lado a otro. Diferentes capas pueden tener el mismo licuado. Bien, ¿cómo lo hacemos? Vamos a ir a archivo y vamos a colocar una imagen para tener algo que cambiar. Colocamos y con la capa seleccionada podemos venir aquí a donde dice filtros en tiempo real, este pequeño relojito como de arena, damos clic y buscamos aquí licuar. Esto nos abre el mismo opción de licuar de la propia persona de licuado. La diferencia es que es un filtro. La persona de licuado es algo que se aplica y listo, queda aplicado. Aquí es un filtro en vivo que se puede retomar. Mantenemos lo mismo de la persona de licuado, las herramientas en la parte izquierda, la opción para cambiar la malla y la opción para cambiar el pincel. Vamos a hacer un pincel un poquito más pequeño para que sea un poquito más manejable porque no tengo aceleración por GPU. Y también vamos a hacer las divisiones un poquito más grande para que la tarjeta no sufra tanto. Y ven, hago clic y muevo y voy haciendo el cambio.
ven que mi cambio tiene mucho lag porque no tengo aceleración gráfica. Como digo, vamos a esperar que se ejecute. Ya se ejecutó todo el cambio que hice y ahora simplemente le doy aquí a listo. Y al darle listo, como verán, es un filtro que aplica el licuado. ¿Qué significa eso? Que yo, por ejemplo, puedo mover la imagen independientemente de el filtro. Podemos agarrar el filtro y podemos sacarlo incluso para afuera y puedo la imagen agarrar y moverla. Y ven que el licuado se mantiene en su posición a pesar de que mueva la imagen, y el licuado también lo puedo agregar a otras capas, puedo hacer lo que quiera. Es un filtro en vivo, filtro que por supuesto si le doy doble clic puedo regresar a él y cambiar cosas de él y volverle a dar a aceptar. Me parece una opción súper interesante, ya que como dije, el licuado anterior era destructivo. Ahora vamos a hablar de algo súper interesante que de verdad me parece un cambio increíble dentro de la manera de editar de Affinity Photo, y es que podemos crear duplicados enlazados y establecer esos enlaces para ciertos elementos sí y para otros no. Vamos por ejemplo otra vez a colocar la imagen que tengo siempre de uso y voy a colocar esta imagen. Y esta imagen le voy a decir aquí en capa, ven que nos sale la opción de duplicar elemento enlazado. Y yo con la herramienta de mover puedo mover la imagen y ven que la puedo rotar, la puedo escalar. Y como ustedes verán, técnicamente no pasa nada porque los rotados, escalados y transformaciones no están enlazados. Pero todas las demás propiedades sí están enlazadas. Si venimos aquí ven que tenemos una pequeña cadenita que indica que están enlazados. Si yo doy clic en la cadenita, me indica qué es lo que está enlazado. Por ejemplo, la opacidad y visibilidad está enlazado. Eso significa que si yo cambio la opacidad en uno, lo cambio en los dos. ¿Ven? Y esto me parece pues súper interesante porque podemos tener partes de una composición, elementos repetidos o filtros o cosas colocadas repetidas y esas están enlazadas. Se fijan que hay un nuevo estudio de enlace que lo podemos ver aquí en vista, estudio, y buscamos aquí enlaces. La manera también de invocarlo es como lo hice, dándole clic a la cadenita y lo saca. Podemos romper el enlace, por ejemplo el enlace de opacidad y eso, pues lo deshacemos y lo rompemos. Si quiero retomar el enlace de la opacidad, teniendo seleccionado uno, selecciono el otro, lo arrastro y lo suelto en la opacidad y ven, lo puedo volver a enlazar. ¿Qué significa esto? Que por ejemplo yo puedo tener objetos y crear mis enlaces a mi gusto. Vamos a borrar estos dos. Vamos a colocar estos nodos, vamos a ponerle un relleno y vamos a duplicarlo con control J y vamos a la vista y estudio, enlaces, y ven que no hay ningún enlace, de manera que yo puedo enlazar solo lo que me interesa. Por ejemplo, vamos a enlazar el parámetro de relleno. Teniendo cualquiera de los seleccionados, agarro el que no tengo seleccionado y le coloco el parámetro de relleno, de manera que ahora sí cambian los dos. Vamos a, con la herramienta de mover los dos y ven que ahorita cualquiera que seleccione pues cambio el relleno de los dos y solo estoy enlazando ese parámetro y no estoy enlazando los demás. De verdad a mí esto me parece increíble. Funciona también para los filtros y para los efectos que se ponen también se pueden enlazar. Un detalle importante antes de cerrar es que si queremos enlazar más de un objeto tiene su truquito. Vamos a borrar, vamos a volver a crear aquí, vamos a crear varios para mostrarlo y venimos aquí a la vista, volvemos al estudio, enlaces, vamos a moverlo aquí un poquito para un lado. Entonces tenemos este seleccionado y yo lo que quiero es seleccionar el relleno, entonces selecciono el segundo y me vengo aquí y lo pongo en relleno. Ya están estos dos creados. ¿Cómo selecciono más? Tengo que seleccionar uno que no esté enlazado a nada y arrastrar uno de los enlazados.
y así vamos sumando, seleccionando el que no está cuando es más de uno. Seleccionas el que no está enlazado y agarras uno de los que sí está enlazado, clic, arrastras y vas al parámetro de relleno. Y con esto, cualquiera de los que cambies, pues cambia todos. Pero es importante tener eso en cuenta. Si el enlace es más de un objeto, tienes que tener seleccionado el que no está enlazado. Y como dije, aplica para filtros, aplica para todo. Y esto multiplica la capacidad de composición a unos niveles que de verdad, wow. O sea, esto me parece un cambio muy gordo. Ahora tenemos una capa para crear patrones, cosa que me parece muy superior a las opciones que nos ofrece la competencia. Esto de verdad está súper interesante y lo ubicamos aquí en capa patrón. Aquí estamos definiendo el tamaño del patrón, que no necesariamente tiene que ser cuadrado, y esta capa es como un efecto que se aplica al lienzo que ya tengas. Este lienzo es 720p. Vamos a hacer un patrón, qué sé yo, de 120 por 200 y damos a aceptar. Ves que se crea el patrón, entonces cuando yo selecciono el patrón se me selecciona el borde de ese patrón. Simplemente vengo aquí a mi pincel y ven que pues se hace un desastre porque el pincel está muy grande. Vamos a encogerlo para que se entienda más, ¿ven? Entonces cuando yo pinto dentro del patrón o fuera del patrón, pues se hace un patrón usando este cuadro como referencia para la repetición. Con lo cual, si queremos trabajar de una manera un poco precisa, pues podemos hacer zoom en el cuadro y el patrón se repite a lo largo de todo el documento. Y ven cómo se va repitiendo. De hecho, podemos borrar, podemos hacer lo que necesitemos hacer. O sea, es un lienzo para pintar, pero con la opción de repetir. Vamos a hacer control Z. Vamos a encoger más el patrón y vamos a hacer algo un poquito más pequeño. Y así. Y por ejemplo, vamos hacia atrás y ven que el patrón se repitió en todo el lienzo. Una cosa interesante que tienen que tener en cuenta es que el patrón es como un objeto que es seleccionable. Yo puedo rotarlo, puedo escalarlo, puedo incluso sesgarlo, ¿ven? Puedo hacer lo que quiera. Es un objeto transformable, objeto que se puede meter dentro de otros objetos para hacer máscaras de recorte. O sea, se puede hacer lo que quiera. Es un objeto que simplemente está especializado en generar patrones. Me parece una herramienta súper poderosa y muchísimo mejor que las opciones que ofrece la competencia. Y ya las últimas tres cositas para finalizar, que me estoy alargando mucho con Affinity Photo. Los canales ahora tienen más opciones de editar y son un poquito más sencillos de editar, aunque aún yo los veo un poquito crudos. Y en las capas, las máscaras pueden llevar filtros. Y lo último, si cerramos el documento, vamos a cerrar el documento y en vista, ven que tengo esto deshecho, puedo venir a estudio y restablecer el estudio a la opción original, ven. Y si no tenemos ningún documento abierto, podemos venir aquí a ayuda y en referencia podemos hacer una prueba de rendimiento. Y eso sería lo último. Con lo cual cerramos todas las actualizaciones también de foto. Y por último, para cerrar, vamos a ver las actualizaciones de Publisher. Ahora podemos traer datos externos para elaborar nuestras páginas en documentos. Combinar datos, aquí podemos traer los datos, le damos a nuevo y ven que podemos traer CSV, TSV, JSON, XLSX, que sería Excel, y XLSM también de Excel. Esto nos permite traer datos externos como pequeñas bases de datos para utilizar dentro de nuestro documento. Aquí abriríamos la base y la mantendríamos aquí abierta, y en vista, en estudio, campos, es donde veríamos la base de datos que tenemos abierta aquí, y simplemente
La manera de utilizarla sería seleccionar los elementos que tenemos escritos en el documento como escritos temporales para ubicar cómo va a ser nuestro formato. Ese escrito seleccionamos la parte que necesitamos y vamos dando clic aquí en la base que tenemos abierta y va haciendo el cambio de lo que nosotros teníamos como template a los datos finales del documento que estamos trayendo de afuera. La verdad está muy interesante esa forma de trabajar. Un cambio pequeño es el sangrado y las guías que podemos cambiar de color. En el caso del sangrado, en la configuración del documento, sangrado, ahora podemos cambiar el color, que es esta parte externa que vemos aquí. Vamos a cambiarlo a un verde llamativo para que se note el cambio y le damos a aceptar y ven que el sangrado se cambió a verde. Y la guía simplemente en vista asistente de guías, pues tenemos también el color. Vamos a cambiarlo por un rojo para que se vea. Y bueno, esa es una de las actualizaciones, cambiar la guía y el sangrado de color. Ahora Publisher tiene soporte nativo para OpenAsset. La competencia necesita un plugin. Aquí es un soporte nativo. Obviamente eso es una página web con recursos que tiene su precio y es independiente de Affinity Publisher, pero le dan soporte nativo dentro de la aplicación. Lo otro que también me parece súper interesante es que ahorita podemos crear marcadores para los PDFs. ¿Cómo creamos esto? Simplemente nos venimos aquí a capa, estudio y venimos aquí a anclas. Cualquier cosa puede ser un ancla, tanto una imagen como un título, parte de un texto. Vamos a colocar simplemente un texto acá y colocamos cualquier cosa, otro texto acá y colocamos cualquier cosa. Nos venimos aquí a la herramienta de selección, seleccionamos el primero y teniéndolo seleccionado con la vista de anclas le damos aquí nueva ancla y ven que nos sale exportar como marcador. Tenemos que tenerlo marcado, escribimos el título y le damos a aceptar. Listo, ya eso es un marcador dentro del PDF. Y también otra forma de hacerlo es seleccionar el texto, botón secundario, interactivo, insertar ancla y ven que nos sale el mismo menú que nos salía acá. También marcamos y le damos a aceptar y ven, se generan los marcadores que, como digo, pueden ser imágenes, pueden ser texto, cualquier cosa puede ser un ancla, que es lo que generará los marcadores en el PDF. Otro detalle importante a la hora de exportar, venimos a exportar y tenemos que asegurarnos que el formato que tenemos aquí elegido permite el ancla. Vamos a poner aquí PDF para imprimir y para asegurarnos de que los marcadores estén incluidos tenemos que venir aquí a más y bajamos por aquí hasta que veamos los marcadores. Aquí está, ven, por ejemplo este predeterminado no tiene los marcadores, entonces si los queremos los tenemos que colocar y si no pues utilizar uno que esté, por ejemplo el diseño alta calidad. Si bajamos, ven que los marcadores están incluidos. Tengan en cuenta eso, que si a la hora de exportar no tienen los marcadores, pues no se generarán esos marcadores dentro del PDF. Y por último, para finalizar Publisher, podemos convertir cualquier píxel en imagen de nodo para reutilizar fácilmente. Como mencioné en Affinity Photo, cuando nosotros venimos a archivo, colocar, y vamos a mostrar todos los formatos. Si yo coloco una imagen, la arrastro y la coloco, yo esa imagen la estoy colocando como una imagen de nodo. Eso significa que en documentos, recursos, eso es un recurso que se puede reutilizar fácilmente, se puede incrustar, se puede compilar un empacado para enviar, o sea, es una manera fácil de utilizar un recurso. Pero si yo, por ejemplo, voy a deseleccionar esto, me vengo a la parte de Affinity Photo, porque recuerden que si tenemos Publisher podemos utilizar Affinity Designer, Affinity Photo dentro de Publisher siempre que tengamos las tres herramientas. Me vengo aquí al pincel y creo un trazo. Ese trazo se crea como una imagen de píxeles. Nos regresamos a Publisher, documento y recursos y ven que eso no aparece porque es una simple imagen de píxeles. Ahora yo puedo convertir esa imagen de píxeles en una imagen de nodo simplemente seleccionando la capa y le pongo aquí convertir a recurso de imagen.
Al darle ven que adquiere el mismo formato que la imagen que metí y se convierte en un recurso que si vamos a documentos, administrador de recursos, ven que es un recurso que está incrustado, pero es un recurso fácilmente reutilizable para empacar, para cambiar su estado, para hacer lo que necesitemos hacer, porque puedo cambiarle el estado a que esté fuera, de manera que puede convertirse en un objeto externo que puedo editar independiente del documento. Así que me parece algo súper esencial a la hora de trabajar. Y bueno, señores, eso sería todo. Un video súper largo. No creo que la gente lo vea completo. Si has llegado hasta aquí, de verdad, muchísimas gracias por ver el video completo. Recordarte que abajo en la cajita de comentarios puedes dejar tus dudas. Se agradece también un like al video, que es un video que me costó muchísimo grabar ya que es muy largo. Y también una suscripción y una activada de campana también se agradecería muchísimo. Y bueno, nada, señores. Hasta un próximo video.